La definición, clasificación y elementos constitutivos de una subestación eléctrica. Bueno, tenemos que, por definición de una subestación eléctrica, es un conjunto de máquinas, aparatos y circuitos que tienen la función de modificar los parámetros de potencia eléctrica, permitiendo el control del flujo de energía, brindando seguridad para el sistema eléctrico, para los mismos equipos y para el personal de operación y mantenimiento. De acuerdo a la clasificación, podemos tener que una subestación eléctrica es por su operación, por su construcción, por su servicio. Asimismo, también existen subestaciones que las podemos denominar que son subestaciones variadoras de tensión, subestaciones de maniobra o seccionadoras de circuito, y también tenemos subestaciones mixtas, que es una mezcla de las dos anteriores. Tenemos otro tipo de subestaciones que son de acuerdo a la tensión y potencia que manejan. Estos tipos de subestaciones son subestaciones de transmisión. Estas son arriba de 230 kilovolts. Subestaciones de subtransmisión. Estas están entre un rango de entre 230 kilovolts y 115 kilovolts. Subestaciones de distribución primaria, que van de entre los 115 kilovolts a los 23 kilovolts. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos las subestaciones de distribución secundaria, abajo de 23 kilovolts. Tenemos que las subestaciones las podemos encontrar también como elevadoras, y estas tienen el propósito de elevar el voltaje para poder hacer la transmisión de energía eléctrica. Tenemos también lo que son las subestaciones reductoras. Estas, como su nombre lo dice, reducen los niveles de transmisión a los niveles de subtransmisión o distribución para facilitar así el suministro a casas, casa habitación. Tenemos lo que es la subestación de tipo intemperie. Esas se constituyen, o mejor dicho, se construyen en terrenos expuestos a la intemperie, por lo que requieren un sistema de aparatos o máquinas que sean capaces de soportar el funcionamiento en condiciones atmosféricas adversas, ya sea lluvia, viento, descargas atmosféricas, etc. Tenemos otro tipo de subestaciones que son las de tipo interior. En este tipo de subestaciones, los aparatos, máquinas y equipos están diseñados para operar en interiores. En la actualidad son pocos los tipos de subestaciones aisladas al aire que podemos encontrar. Tenemos otra que es la subestación de tipo blindada. Este tipo de subestaciones, los aparatos y máquinas se encuentran muy protegidos. El espacio necesario es muy reducido en comparación con las estaciones convencionales. Por lo general se usan en el interior de fábricas, hospitales, auditorios, centros comerciales, edificios, etc. Tenemos otras que son las subestaciones de tipo compacto. A este tipo de subestaciones también se les conoce como tipo unitarias, y podemos encontrarlas en instalaciones industriales, comerciales, y generalmente están completamente cerradas por medio de placas metálicas, de manera que no tienen partes vivas, es decir, que no están energizadas o que no tienen un contacto energizado con el que alguna persona pueda llegar a tener alguna descarga. Este punto que les voy a dar será la clasificación de los transformadores. Hay que tener en cuenta que un transformador es un dispositivo que transforma energía de un circuito a otro, conservando la frecuencia constante. Lo hace bajo el principio de inducción electromagnética. Tiene circuitos eléctricos que están eslabonados magnéticamente y aislados eléctricamente. Bueno, dentro de su clasificación podemos encontrar como primera parte lo que son los la forma o por su núcleo, que tenemos que es de tipo columna, tipo acorazado, tipo envolvente, tipo radial y por el número de fases. Tenemos que la misma clasificación puede ser por el número, si es monofásico o trifásico. Por el número de devanados son de 2 o 3 devanados. Por el medio refrigerante tenemos que es por aire, por aceite o líquido inerte.
dentro de la misma de las clasificaciones por el tipo de enfriamiento, ya sea OA, que es enfriamiento aire por aire, OA que sería OW, que sería por tipo aceite, aceite forzado. Tenemos que también la clasificación nos dice que es por regulación. Ahí podemos encontrar que es por regulación física, por regulación variable de carga, regulación variable sin carga. La otra clasificación sería por la operación, y aquí tenemos que podemos encontrarlos ya sea de potencia, distribución o de instrumento. Son los interruptores de potencia, y su definición es que los interruptores de potencia, como ya se ha mencionado, interrumpen y restablecen la continuidad de un circuito eléctrico. La interrupción la deben efectuar con carga o con corriente de cortocircuito. Diferentes tipos de interruptores, que es interruptor de circuitos inductivos, interruptor de circuitos capacitivos e interruptor de circuitos en oposición de fases. También existe otro tipo de interruptor que se llama interruptor de potencia de hexafluoruro de azufre. La naturaleza por las que existe una sobretensión son tres, y son por descargas atmosféricas, sobretensiones o por maniobra. Los interruptores de gran volumen de aceite con cámara de extensión son de grandes capacidades con gran volumen de aceite, originan fuertes presiones internas que en algunas ocasiones pueden dar explosiones. Para disminuir estos riesgos se idearon dispositivos donde se forman las burbujas de gas, reduciendo las presiones a un volumen menor. Estos dispositivos reciben el nombre de cámaras de extracción, y dentro de estas cámaras se extingue el arco. El procedimiento de extinción es el siguiente. Como primer paso, al ocurrir una falla, se separan los contactos que se encuentran dentro de la cámara de extensión. El siguiente paso sería que los gases que se producen dentro tienden a escapar, pero como se hallan dentro de la cámara que contiene el aceite, originan una violenta circulación de aire que extingue el arco. Y por último, el tercer paso, cuando los arcos se han extinguido, se cierran los elementos de admisión de la cámara. Transformadores de potencia. Se denomina un transformador de potencia a un dispositivo electromecánico que permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de corriente. Cumplen con una función vial en los sistemas eléctricos de potencia. Estos, en base al principio de inducción electromagnética, transforman el voltaje de un sistema de nivel nominal a otro. Deben ser capaces de transportar y suministrar el flujo de potencia en forma continua hacia la parte en particular del sistema donde se requiere el consumo de energía. Generalmente el transformador de potencia en una subestación es el equipo más grande, pesado, complejo y costoso que se requiere una atención especial. Requiere un tipo de enfriamiento en el cual nos los va a marcar por siglas, que es O, aceite, A, aire, F, fuerza, forzado, W, agua. Y el tipo... Las cuchillas fusibles son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen dos funciones: como cuchilla desconectadora, para la cual se conecta y desconecta, y como elemento de protección. Este último lo constituye el dispositivo fusible que se encuentra dentro del cartucho de conexión y desconexión. El dispositivo fusible se selecciona de acuerdo con el valor de la corriente nominal que va a circular por él. Los fabricantes tienen el correspondiente valor de corriente de ruptura para cualquier valor de corriente nominal. Los fusibles se construyen fundamentalmente de plata, en casos especiales cobre electrolítico con aleación de plata o cobre aleado con estaño. Los apartarrayos sirven para proteger la subestación de las sobretensiones que se presentan en las instalaciones en un sistema, y en un sistema pueden ser de dos tipos: de tipo atmosférico y por fallas en el sistema. Las descargas que se presentan durante una descarga atmosférica viajan a la velocidad de la luz y dañan el equipo. Si no se tiene protegido correctamente, para la protección del mismo se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: las descargas sobre la instalación y las descargas indirectas.